Bueno, todo lo que dijimos entonces es para entender qué tipo de modelos y qué tipo de problemas vamos a tratar de solucionar o de enfocar. Vamos a ver un ejemplo que se llama dinámica poblacional. El ejemplo que tenemos acá dice que una población se haya formado inicialmente por 1000 individuos, su tasa de natalidad es del 5% semanal y su esperanza media de vida es de 100 semanas. No hay migraciones y la distribución de edades de la población es uniforme. Es decir, es prácticamente un modelo sin ningún tipo de restricciones adicionales. Si se mantienen constantes la tasa de natalidad y la esperanza de vida, obtendremos una evolución temporal del número de individuos. Entonces, ¿podríamos hacer una estimación de esto? ¿De cuál va a ser esa evolución? Bueno, vamos a ver cómo es, y acá creo que está la pregunta de Alejandro, cuando me dijo si de A a B puede ser de B a A. ¿Fuiste vos, Alejandro? ¿O alguien me lo preguntó? Sí. Sí, Bueno, había sido Alejandro hace un rato. entonces, lo primero que tenemos que hacer para construcción del diagrama causal es identificar cuáles son los elementos del sistema. En este caso, los elementos del sistema serán la población, la tasa de natalidad, los nacimientos, la esperanza de vida y las defunciones. Entonces, ¿cómo serán las distintas relaciones? Bueno, acá está lo que preguntaba Alejandro, de A a B y de B a A. La relación entre nacimientos y población es positiva. A medida, cuantos más nacimientos hay, más población hay. Y cuanto más población hay, más nacimientos hay. Este es un bucle positivo. En cambio, este bucle dice que a medida que aumenta la población, aumentan las defunciones. Pero a medida que aumentan las defunciones, disminuye la población. Entonces, esto es lo que preguntaba Alejandro, y este sería el diagrama causal de este problema. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes pueden hacerse una imagen mental de cómo será o cómo resolver esto desde el punto de vista dinámico? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de resolver esto en el Excel. Porque creo que ya se lo dijimos. De punta a punta, todo lo que veamos en esta materia y lo que vemos en esta materia, de punta a punta, puede ser resuelto usando Excel. Todo. No hay nada que no se pueda resolver usando Excel. ¿Está bien? Entonces, una primera solución sería utilizar el Excel. ¿Está bien? Yo voy a sacar una foto, así no me olvido de los componentes. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué pasa, cómo resolvemos esto usando el Excel. Ustedes pueden seguirme si quieren. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a tener una primer columna que la vamos a llamar tiempo, porque tenemos que ver justamente la evolución en 100 semanas. Una segunda columna que la vamos a llamar tasa de natalidad, así la habíamos descrito, ¿verdad? Tasa de natalidad.
tasa de natalidad. Después cada uno de ustedes lo estructura como quiera, ¿eh? Esto es absolutamente personal. Una tercera columna que la vamos a llamar esperanza de vida. Hay un perrito que está jugando. Una cuarta columna que la vamos a llamar nacimientos. Otra columna que la vamos a llamar defunciones. Y otra columna que la vamos a llamar población. ¿Está bien? Nos piden que hagamos el estudio para 100 semanas, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a construir 100 semanas en la escala del tiempo. Arrastramos hasta 100. La tasa de natalidad es el 5%. Bueno, como se repite, yo voy a poner 0.05, ¿sí? Y acá voy a poner pesos 3, pesos 3. Perdón, me olvidaba. Esperanza de vida es 100. Si quieren lo pueden poner aparte y después hacen la referencia como ustedes quieran. Yo voy a poner acá pesos 3. Y bueno, esto lo voy a repetir para que esto se repita porque es constante hasta la semana 100. Seguramente ustedes ya se están imaginando una manera mejor de hacerlo, ¿no? Pero bueno, la idea es provocar esto. Y acá nacimientos va a ser el resultado de la población inicial, que para la primera semana es 100, en la semana 0 no hay nacimientos, o sea que empezamos en la semana 1. Los nacimientos van a ser igual a la población por la tasa de natalidad. Y las defunciones van a ser igual a la población de la semana anterior, obviamente, dividido la esperanza de vida. ¿Está bien? Porque si ustedes piensan, la esperanza de vida es la inversa de la tasa de mortalidad, por eso divido. Y acá la población resulta del balance, ¿sí? De lo que había, lo que entró y lo que salió. Es decir, va a ser igual a la población anterior más los nacimientos menos las defunciones para esa semana. Y acá, con esto ya podemos construir nuestra planilla Excel hasta la semana 100. Vamos a
Bueno, ¿fue muy rápido o me siguieron? Bien, dice Gustavo. No, Bien, todo bien. ¿Está bien? ¿Sí? Si están trabajando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es marcar tiempo y marcar población. Y vamos a donde dice insertar gráfico. A insertar gráfico recomendado. Entonces le damos a aceptar. ¿Está bien? Y acá vemos el gráfico que muestra cuál es la evolución de la población en función de con esta dinámica poblacional. Para 100 semanas, obviamente, ¿no? Bueno, uno con esto, uno dice, bueno, a ver, dame algo más para que yo pueda entender el tema. Bueno, entonces a mí se me ocurrió que estos fueran años y reemplazar la tasa de natalidad de esta población por la tasa de natalidad argentina, que para el último censo fue 0.017. 0.0176. ¿Sí? Y que la esperanza de vida, se me fue el gráfico, ¿qué pasó? La esperanza de vida, en este momento... El gráfico te quedó abajo de toda la tabla. Bueno. Ah, perfecto. Entonces, la esperanza de vida, vamos acá, es 78 para las mujeres, 75 para los hombres, vamos a tomar un promedio de 76 para poner algo. Y vamos a poner la población actual en millones, 44. Entonces, lo que nos va a dar esto es la dinámica poblacional de Argentina, ¿no es cierto? Fíjense, dentro de 50 años, es decir, en el 2070, ¿en cuánto estaríamos nosotros? ¿Qué cantidad de habitantes tendría Argentina? Más o menos por acá, ¿no? Estaríamos en 55 millones. Si mantendríamos constante esta tasa y, de natalidad y la esperanza de vida. Cosa que no va a ser real. Gustavo, Sí. acá preguntan si este es el modelo exponencial, la derivada de n respecto del tiempo es r por n. Si es exponencial no sería r por n, faltaría algunas cosas, pero la verdad que no sé. No sé si vos sabés. Yo no sé. No es exponencial este modelo. No, Bueno, porque la derivada de los nacimientos es P por la tasa de natalidad. hay Bueno, que pero en preparar general más. la mayoría de estos modelos sí son Mirá exponenciales. que ya tiraron allá, ¿eh? ¿Eh? Nada, perdón.
Pero permítanme lo siguiente. ¿Todos tienen esto, más o menos? Esto es para Argentina, ¿no? Somos 44 millones. Sí, sí, sí. Bueno. Pregunto, si Argentina quiere tener una población más importante, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería modificar en su política para tener un mayor crecimiento poblacional? Paula dice aumentar la tasa de natalidad. O disminuir las defunciones. O disminuir las defunciones. Bueno, vamos a ver. Aumentar la tasa de natalidad. ¿Qué implica? ¿Una política de qué tipo? De decirle a la gente, señores, tengan más hijos. ¿Está bien? Porque matemáticamente yo voy a aumentar, obviamente, voy a aumentar acá el 50%. Si le aumento el 50%, la tasa de natalidad, cosa que es una barbaridad, pero por decir un número importante, voy a hacer 0,0 más o menos 26. Entonces, evidentemente, yo en vez de tener en el año 50, 55 millones, en el año 2070, perdón, 55 millones, voy a tener prácticamente 80 millones. Es decir, que la persona que dijo aumentar la tasa de natalidad, evidentemente tenía razón. Paula, Luciano, por supuesto, aumentando la tasa de natalidad, y vamos a ver si disminuyendo las defunciones. ¿Cómo se disminuyen las defunciones? Aumentando la esperanza de vida. Entonces, por ejemplo, vamos y tenemos, qué sé yo, 85. O la esperanza de vida en Francia de un recién nacido es de 93 años. Vamos a poner 93. Hoy, la esperanza de vida de un recién nacido en Francia es 93 años. Como es a tiempo cero, estamos viendo cómo va a evolucionar la población. Fíjense que prácticamente llegaríamos a 100. Pero ahí, ¿qué problema tendríamos? Tendríamos el problema del envejecimiento. Es el problema que tiene Europa. Europa, ¿cuál es el problema? El problema tiene, vieron que hay toda una campaña para llevar, porque parece que los matrimonios en Europa no quieren tener más de un hijo o dos a lo sumo. Y al mismo tiempo, la esperanza de vida, como consecuencia de la tecnología médica, aumenta. Entonces las poblaciones envejecen y el aumento poblacional es más debido al envejecimiento de la población que a los nuevos nacimientos. Bueno, ¿qué es lo que vimos acá? Un ejemplo tan fácil que puede tener uno o que puede ayudar para tener y llegar a tantas conclusiones. Obviamente, llegar a esta tasa de natalidad es un infierno. ¿Está bien? China quisiera tener una tasa de natalidad de 0,1%, por ejemplo, del 1%. Y es lo que incentiva. ¿Por qué? Y porque en algún momento le explotó la tasa de natalidad y generó una población de más de 1.200 millones. ¿Sí?
Entonces la política china en un momento determinado dijo, no se puede tener más de un hijo. Entonces, bueno, estas cosas sirven para esto. Más allá de este ejemplo que es muy sencillo y que se puede hacer en Excel, sirven para eso. Pero algo más importante todavía es la visualización. Nosotros en dinámica de sistemas no nos interesan las tablas, estas tablas. Estas tablas no nos interesan. Nos interesan los gráficos. Nos interesa la visualización del gráfico. Por eso, por ejemplo, Esteban no le mostró una sola tabla y en el informe no había una sola tabla. Había gráficos, había tendencias. ¿Está claro? Y uno puede comparar para un mismo sistema si varía un elemento clave, que en este caso, para este sistema, obviamente lo constituye la tasa de natalidad, cómo impacta en la población. Ahora, aumentar la tasa de natalidad, bueno, muchachos, aumenten la tasa de natalidad. Bueno, no es una cosa fácil, ¿verdad? Implica una acción, una cantidad de recursos, un gasto de energía muy, muy grande para provocar que el estado real se acerque al estado deseado. ¿Está bien? Entonces, les comenté que todo se podía hacer en Excel. Entonces, vimos cómo resolver esto en el Excel. Y ahora les voy a comentar cómo se puede resolver esto en un programa que ustedes deberían haber bajado, que se denomina Benzin. ¿Está bien? Este modelo que vamos a ver ahora, si me permiten un minuto, así yo me puedo ir guiando. Vamos a ir viéndolo. Requiere de alguna interpretación y manejo del software. En principio, creo que me apresuré a poner el programa. Vamos a volver al anterior. En principio, vamos a definir en base al diagrama causal y a la visualización de las relaciones para cada variable, cómo esto puede ser traducido en el lenguaje de un software que ya no se discute. O sea que si ustedes hacen una simulación en Benzin, nadie discutiría el uso de la herramienta para hacer la simulación. Es la ventaja que tiene esto con respecto al uso del Excel. Obviamente, nadie discute el Excel como herramienta, pero sí puede ser discutido el uso de la herramienta para un modelo determinado. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, si tenemos las ecuaciones de flujo y todos los elementos estructurales, podemos apoyarnos en un software que, repito, es un software muy reconocido, que nadie discute, para poder llevar el ejemplo de dinámica poblacional a el lenguaje que requiere este software. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Primero vamos a definir algunas cosas. Y ahora sí, vamos al software. Vamos a definir lo que se llama variables de nivel. En principio, lo que vamos a hacer es setear el modelo.
Y acá tengo un problema con mi benzina. Nuevamente. Se ve que se me venció. Pero bueno. Bueno, veamos a ver si ahora funciona. Lo primero que voy a hacer es setearlo. ¿Qué significa? Voy a ir a Model y en Model lo seteo. Y entonces digo, voy a usar un tiempo, voy a ir de 0 a un tiempo de 100 con un paso igual a 1 y esto van a ser, por ejemplo, semanas. Y lo voy a escribir, puedo escribir semanas, el Benzin me da este tipo de opción. Y le doy OK. Entonces ya está seteado. Entonces ahora empiezo a definir dentro del diagrama causal algún tipo de variable que se denomina variable de nivel. Las variables de nivel son aquellas variables que tienen unidades absolutas y que pueden actuar como un acumulador en el sistema. Por ejemplo, ¿cuál sería la variable de nivel en nuestro ejemplo? Que puede aumentar o puede disminuir. Facundo dice la población. Acá te iba a decir eso, Facundo dice la población. Perfecto. Facundo dice la población y efectivamente es la población. Si la población puede aumentar o puede disminuir. Y aumenta en términos absolutos, ¿no? Personas. ¿Está claro? Entonces vamos a definir esta variable de nivel yendo a el menú, a la barra de variables y picando en donde dice T level. Nos vamos a la pantalla de trabajo y le damos OK. Cuando le damos OK o apretamos el mouse, la parte izquierda, escribimos población. Y le damos OK. Entonces acá ya tenemos la variable de nivel, ¿sí?, puesta en el sistema. Nos preguntamos, ¿hay alguna otra variable que podamos identificar como variable de nivel? Que en general son variables que tienen unidades independientes del tiempo, personas, unidades de inventario, por ejemplo, metros cúbicos, metros cuadrados, litros, pesos. Bueno, evidentemente acá no. Y esta variable de nivel, ¿por qué se puede ver modificada? Pregunto. Ustedes vieron el diagrama causal. ¿Qué modificaba o con qué interactuaba con esta variable de nivel? Por la tasa de natalidad y la esperanza de vida. Digamos, ahora vemos, defunciones y nacimientos. Es correcto. Defunciones y nacimientos. Estas variables son variables de flujo. ¿Está bien? Son las variables que, evidentemente, estas variables de flujo son derivadas, que pueden tener distintos formatos. Entonces, estas variables de flujo se construyen de la siguiente manera. Se va a donde dice rate, que es esta valvulita, y voy a construir la primera variable, pico, suelto el mouse, arrastro hasta población,
y pico de nuevo. Y voy a poner nacimientos. Y esto es lo que hace aumentar, es el flujo positivo, ¿sí?, de lo que provoca la variación de la población. Pero hay otro que se llama defunciones y que provoca la disminución. ¿Se acuerdan que a mayor población, mayor defunciones, pero a mayor defunciones, menor población? ¿Está bien? O sea que acá construimos cuáles son los flujos que van a modificar el nivel de esta variable de nivel llamada población. Uno es el flujo de nacimientos y otro es el flujo de defunciones. ¿Hay alguno que lo esté haciendo y que esté trabajando en el Benzín? Bueno, nadie me contesta, entonces supongo que no. No, nadie contestó y ahí Marcelo dice que él no lo descargó todavía. Bueno, está bien, puede pasar. Jueguen ustedes después. ¿Mm? Bueno, ya no tenemos más variables de flujo. Lo que tenemos ahora son los otros componentes estructurales que van a actuar sobre estas variables de flujo y que lo van a modificar. Estas variables se llaman variables auxiliares y en general son independientes del tiempo. Por ejemplo, las variables del flujo son todas ecuaciones temporales, ecuaciones diferenciales temporales. ¿Está bien? En cambio, las variables auxiliares no son variables, pueden ser constantes e independientes del tiempo. Para la construcción y la incorporación de una variable auxiliar en nuestra pantalla, vamos a ir a donde dice A más. Y vamos a poner acá tasa de natalidad. Y vamos a poner cerca de defunciones esperanza de vida. ¿Está bien? Y acá tenemos los 5 elementos estructurales de nuestro modelo. La pregunta es, bueno, así como está el modelo no dice nada. Evidentemente tenemos que decirle cómo se relacionan, ¿sí?, estos elementos estructurales. Es decir, tenemos que ponerles los links que van a actuar, ¿está bien?, sobre cada elemento estructural. Y lo hacemos con arrow, esta flechita. Entonces, picamos en arrow, picamos en tasa de natalidad, avanzamos y lo relacionamos con nacimientos, porque va a afectar a los nacimientos. Lo mismo hacemos con esperanza sobre defunciones. Esperanzas y defunciones. ¿Está bien? Podemos hacerlo así para que sea más vistoso. Y acá falta el otro elemento, porque a más población, más nacimientos, y a más población, más defunciones. Entonces tendríamos ahora las relaciones causales ya de alguna manera representadas. Y entonces este es el modelo de dinámica poblacional expresado en este software, que es el software más utilizado en dinámica de sistemas, para representar mucho más amigablemente que el Excel un modelo de este tipo. Entonces ahora lo que falta hacer
es, una vez que ya tenemos los elementos estructurales identificados, las relaciones entre esos elementos estructurales, cargar el modelo en términos de sus elementos cuantitativos. Y lo vamos a hacer con esta función f de x. Cuando vamos a f de x, todo se pone negro porque quiere decir que no hay nada cargado. Entonces, si vamos a población, ahí nos aparece que la ecuación que va a manejar esa variable de nivel va a estar dada, ¿sí?, por nacimientos, nacimientos menos de funciones. Y nos pide un valor inicial, que para nuestro caso era 1000. ¿Está bien? Y le doy OK. Entonces ahí quedó cargado ya. Nosotros habíamos hecho 100 semanas. ¿El modelo estaba seteado en semanas? Habías puesto semanas, sí. Ah, bueno. Ah, perfecto. Está bien. Entonces, ahora vamos a nacimientos. Nacimientos, y esto se hace así, es el producto de la población por la tasa de natalidad. Le damos OK. Ahora vamos a defunciones. Las defunciones es el resultado de dividir población respecto de la esperanza de vida. Y hay que utilizar estas variables porque si no, el programa nos dice, esta variable no la reconocemos. Le damos OK. Ahora vamos a tasa de natalidad, que para nuestro ejemplo, el de la presentación de PowerPoint, era 0.05, es el 5%. Y la esperanza de vida, para nuestro ejemplo, era igual a 100. Yo les recomiendo usar este keypad, ¿está bien? Porque directamente se relaciona con la configuración que requiere el software. Y le damos OK. Bueno, acá ya tenemos todo nuestro modelo cargado. Una vez que tenemos el modelo cargado, vamos a donde dice Model, y acá le pedimos, bueno, ya lo habíamos seteado, que chequee el modelo. Y nos dice que el modelo está OK. Y ahora vamos a simular. Bueno, acá quiero aclarar. Puede pasar que me deje o no me deje, porque como esto está bajado, digamos, libre, tiene un límite. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Puede ser que me deje simularlo. Simulo. Me dice que existe, le digo que sí, y me dejó. Ya me lo simuló. Si no me hubiera dejado simular, me aparecía un cartelito rojo que me hubiera dicho, usted ya tiene agotada todas las simulaciones que le permitimos con este software libre. ¿Está bien? Entonces ahora ya lo que hago es anclarlo con este candado para que no me afecte absolutamente nada en la zona de construcción del modelo, y voy a picar en donde dice población. Y le voy a pedir que lo grafique. O sea, me voy a donde está este icono de gráfico y le digo que grafique la población. Y acá tenemos cómo está configurada la población para nuestro modelo. Esto tendría que coincidir, si no nos equivocamos, con lo que teníamos en Excel.
También podemos hacer, por ejemplo, picar en población, ¿está bien? Y picar arriba de este gráfico, hay otro icono que grafica las relaciones causales de población, es decir, que nos va a graficar también nacimientos y defunciones, para ver los tres gráficos. Fíjense que son en escalas diferentes, pero prácticamente el formato de la curva es muy parecido, ¿no? Es decir, lo que interesa siempre es la tendencia. No hace falta ver esperanza de vida porque me va a dar una constante. Me va a dar 100. Lo mismo si grafico tasa de natalidad. ¿Está bien? Hay cosas interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, yo puedo introducir una aleatoriedad. Por ejemplo, vamos a suponer que la tasa de natalidad, observo que es muy posible que la tasa de natalidad dentro de los próximos 100 semanas siga una distribución normal, con una media del 10% de la tasa de natalidad. Es decir, 0.005, perdón, la desviación estándar. La media 0.05, la desviación estándar 0.05, y bueno, un mínimo y un máximo, que es lo que nos va a pedir. Entonces voy a f de x, de nuevo, y voy a modificar el modelo, y voy a introducir esa aleatoriedad. ¿Cómo lo hago? Me voy a tasa de natalidad y busco acá en donde dice funciones, que está plagado de funciones que tienen distintas posibilidades, y hay una función que dice random normal. Si pico ahí, me va a decir random normal, ¿entre qué mínimo? Bueno, yo le voy a poner, qué sé yo, 0.045, ¿está bien? ¿Entre qué máximo? Me pide. Yo le voy a poner 0.055. ¿Cuál es la media? Voy a poner 0.05. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era 0.005? Y una semilla. Una semilla para generar la aleatoriedad. ¿Qué sé yo? Pongo 30, cualquier valor. Y le voy a dar OK. Es decir, el programa me indica cuál es la sintaxis que tengo que utilizar cuando quiero utilizar alguna función de las que están acá, que obviamente requiere, digamos, de una mayor dedicación para entender cada una de ellas. ¿Está bien? Y que son sumamente útiles para simular distintas distorsiones. Pero hagamos la más simple. Por ejemplo, esta. Introducir una aleatoriedad en la tasa de natalidad. Si le damos OK, ahora chequeamos el modelo, nos dice que OK, vamos a pedir que lo simule, nos dice que lo va a sobreescribir, sí, y ahora vamos a ver cómo es la población. Bueno, fíjense que ahí no se nota mucho la aleatoriedad, porque en realidad no hicimos un gran cambio, los valores no son tan, digamos, fuertes como para provocar un cambio.
Pero si vamos, por ejemplo, a la tasa de natalidad, que antes era constante, ahora va a tener un comportamiento aleatorio, ¿sí? Y que se va a corresponder con una distribución normal para las próximas 100 semanas. ¿Qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar que uno puede introducir distintas perturbaciones, ¿sí? Y el software lo va a permitir. Vamos a ver en nacimientos. Fíjense que acá sí se nota la aleatoriedad, ¿eh? Y si lo hacemos para defunciones, acá no vamos a tener problema porque no generamos una esperanza de vida con aleatoriedad. ¿Eh? Entonces, bueno, evidentemente lo que quiero mostrar acá es cómo podemos pasar de un software muy general en el cual se pueden hacer todos los problemas y resolver todos los problemas que hemos visto en nuestra asignatura, a un software moderno, bueno, moderno, relativamente moderno, pero actual, que nadie discute, en el cual se pueden construir los modelos utilizando el concepto de diagrama causal y con una cantidad de opciones muy grandes para introducir distintos sucesos en cada una de las variables. ¿Mm? Este es un ejemplo. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto? Hubo un par de preguntas e de intercambios que yo fui contestando a medida que iban preguntando. Respecto de la aleatoriedad y si cómo era que se usaba y los rangos de variación y estas cosas. Creería, ¿no?, que están respondidas, perdón. Está bien. No sé si habrá alguna Yo ahora voy a modificar algo a ver si podemos notar algo. otra. Si podemos notar algo. A ver, voy a modificar esto. Voy a poner, en vez de 45, voy a poner 35. Y acá voy a poner 65. Y ahora lo voy a ejecutar el modelo. Cambié la amplitud del mínimo y el máximo. Quiero ver si se nota más la aleatoriedad. ¿Se entendió lo que quise hacer? Un poquito por la pregunta de Agustín, ¿no? Bueno, fíjense que ahora empezó a notarse en esta escala una pequeña aleatoriedad, una pequeña variación. Puedo ir a algo más interesante. Voy a ir acá, Control Panel. ¿Está bien? Y ir a lo que se llama gráfico. Y hacer un gráfico relacionado. En este caso no tengo mucho para hacer, pero voy a hacer un gráfico seleccionando una escala y seleccionando, por ejemplo, población. Le digo que lo haga en la misma escala, seleccionando nacimientos y seleccionando defunciones. Y voy a ver qué pasa, si puedo verlo el gráfico y me lo puede mostrar de alguna manera mejor. Claro, la escala de la población no me permite ver cómo varía, digamos, el resto. Pero voy a hacer algo. Sacale, si querés, sacale la población y que muestre solo los nacimientos y las defunciones. Quizá ahí se ve mejor. Muy bien, vamos a hacer eso. Voy a gráfico y le pido modificar. Y le voy a sacar la población. ¿Está bien? Le voy a dar OK. No me permite.
Bueno, esto voy a cancelar. Voy a construir otro gráfico. En el cual, ¿qué me dijiste, Esteban? Nacimientos y defunciones. Nacimientos y defunciones con la misma escala. Ok, me va a dar otro nombre que puedo modificar. Y voy a decir que me lo den. Ahí está. Fíjense que la aleatoriedad, que acá se ve claramente, también impacta sobre las defunciones. ¿Está? Voy a hacer algo peor todavía. Voy a cerrar. Voy a modificar más el mínimo y el máximo. Voy a poner 25 y voy a poner 75. A ver qué pasa. Y entonces vamos a ir acá a los gráficos. Vamos al gráfico 1. Bueno, esto acá ya estábamos viendo que no es tan sencillo, pero vemos alguna aleatoriedad. Vamos a ver el gráfico 2. Bueno, acá ya empezamos a verlo también. Vamos a cerrar. Vamos a ver este gráfico, a ver qué pasa. Y también ahí vemos un impacto, pero la aleatoriedad no... habría que hacer un cambio de escala, ¿me entienden, no? Y cambiar el rango. Tendríamos que setearlo, poner en 50 semanas y cambiar la población para ver si podemos setearlo o configurarlo de otra manera. Y eso se puede hacer sin ningún problema. Pero más allá de eso, lo que quise mostrar acá es que esto es más amigable, está construido este software para modelizar en función del diagrama causal, ¿está bien? Y que uno tiene una gran posibilidad de elementos para poder identificar problemas en el sistema. La parte libre no permite hacer análisis de sensibilidad y hay una cantidad de funciones que son muy limitadas. ¿Está bien? Hay que comprar la licencia y con la compra de la licencia se habilitan una cantidad de elementos que son clave para trabajar seriamente y profesionalmente con el modelo. Obviamente la universidad nunca ha tenido ningún interés en comprar una licencia de este tipo porque el sistema siempre se maneja con software libre y para este caso particular no hemos encontrado un software libre que sea como este. Bueno, intenté más o menos llevarlo a... Hola, sí, hay una... Antes abierto, por favor. Bueno, vamos a ver un caso, un segundo caso. Acá. Bien. Y esto va a ser un trabajo práctico. Yo creo que todos ustedes tienen la posibilidad de estar trabajando en Excel, aquellos que están con una PC y aquellos que están con un teléfono celular, bueno, si tienen la posibilidad de poder hacerlo bien y si no, vemos. A ver, el trabajo práctico es, vamos a simular el comportamiento de un sistema muy simple que regula el contenido de un depósito intermedio de un líquido, el cual posee una sola entrada y una sola salida, que están siempre abiertas. ¿Está bien? Se trata de un depósito que tiene una capacidad de 100 litros
y que tiene en su momento inicial 50 litros de líquido. ¿Está bien? Entonces, imagínense un tanque que tiene una entrada y tiene una salida siempre abierta. Y el tanque tiene una capacidad de 100 litros y en el momento que empezamos a correr el tiempo, para nuestro modelo, está cargado con 50 litros. Queremos saber la dinámica del contenido del depósito ante cambios en la entrada y la salida del caudal. A ver, queremos saber si va a desbordar o se va a quedar completamente vacío en función de la entrada y la salida. Bueno, esto es para que anoten. La entrada al mismo la regulamos de forma tal que entrará más caudal cuando el depósito se halle más vacío y entrará menos caudal cuando el depósito esté casi lleno. Es el grifo, ¿no es cierto? Por eso acá está, digamos, la figurita del grifo. ¿No? Si está muy lleno, empezamos a cerrarlo. Si está muy vacío, lo abrimos de todo. Entonces, la válvula de entrada siempre funciona a la décima parte del volumen vacío del depósito. ¿Sí? Anótenlo. O sea, la entrada funciona a la décima parte del volumen vacío del depósito. Entonces, ¿cómo va a ser el diagrama causal? Bueno, digamos, la entrada, a mayor entrada, más contenido, a mayor contenido, menos entrada. Y nuevamente, a mayor salida, menos contenido, a menor contenido, más salida. ¿Está bien? Es decir, es un bucle que tiene digamos, es un sistema que tiene dos bucles negativos. ¿Está bien? Este y este, o sea que siempre se va a superestabilizar. De alguna manera va a estabilizarse siempre. Fíjense que la salida la vamos a regular de forma tal que, para evitar que se quede vacío, regulándola con el 10, o sea, la décima parte por hora, esto es, obviamente, es un flujo, del contenido del depósito. O sea, mientras la entrada la regulamos por lo que falta llenar, que es el contenido vacío, la salida la regulamos por el nivel que tiene. ¿Está bien? Entonces, lo que le voy a pedir a ustedes es que si pueden construir en Excel, como lo hicimos con población, un enfoque dinámico de cómo va a variar el nivel para este problema. Recuerden, tenemos 100 litros de capacidad, vayan anotando, 50 litros en el tiempo cero de contenido de líquido, el 10% del volumen vacío como caudal de entrada en la unidad de tiempo, y el 10% del volumen del contenido, no encontraba, perdón, del contenido para la salida, ¿sí?, como variable de flujo de salida. Esto lo pueden poner, no sé si ahí decía las unidades, ¿no? Bueno, pueden poner hora, pueden poner minuto, como quieran.
pero evidentemente los flujos son en función de una variable temporal, ¿no? Y entonces háganlo correr para 50 horas o 50 minutos, como ustedes quieran. Bueno, les doy unos minutos y después el que lo tenga hecho, le cedo la pantalla y lo explica. ¿Está bien?